La práctica número 6, que es la práctica constante de tiempo RC. En esta práctica utilizaremos una batería de 9 volts, un capacitor electrolítico de 470 microfaradios, una resistencia de 1 kilo ohm para controlar la carga del capacitor y un LED y con una resistencia de 220 ohms para protegerlo y un interruptor, obviamente el protoboard, para poder realizar el circuito. Voy a explicarles un poco el funcionamiento de este circuito, lo cual la corriente sale de la batería, pasa por el interruptor y la resistencia de 1 kilo ohm que controla la velocidad de la carga del capacitor, y el capacitor almacena la energía eléctrica, y el LED con la resistencia de 220 ohms indica visualmente el proceso de carga y descarga. A continuación vamos a hacer la prueba de 20 segundos de carga. Ahora procederemos a la demostración de carga de 20 segundos. Podemos observar que al inicio el LED comienza encendiendo y poco a poco, conforme se apaga, disminuye su brillo conforme al capacitor se cargue. Ahora procederemos a lo que es la demostración de la descarga. Eh, Podemos observar que ahorita el capacitor se encuentra cargando. El LED está encendido por unos instantes. Al momento que el capacitor entrega la energía almacenada, es por eso que el LED permanece encendido durante un corto tiempo hasta descargarse completamente. Lo podremos ver ahora. Ahí es en el momento en el que el capacitor termina de descargarse por completo. La constante de tiempo se calcula mediante la expresión de T igualada a R por C. En este circuito la resistencia es de 1 kilo ohm y el capacitor de 470 microfaradios, obteniendo una constante de tiempo aproximada de 0.47 segundos. Como conclusión, se comprobó que el funcionamiento del circuito RC se observó que el capacitor almacena energía durante la carga y la libera después, mientras que la resistencia controla la velocidad en la que ocurre este proceso. Bueno, y pues ya como conclusión, ya nada más sería hablar un poco acerca de lo que son las preguntas que venían dentro de la práctica. La pregunta número 1 es: ¿representa físicamente la constante de tiempo? Es el tiempo que se tarda el capacitor en alcanzar aproximadamente un 63% de su carga, y en descargarse al 37% de su voltaje inicial. Eh, la pregunta número 2, que es la de qué ocurre si la resistencia aumenta al doble. El capacitor tarda más tiempo en cargarse y en descargarse, por lo que la corriente disminuye. En la pregunta número 3 es qué sucede si el capacitor aumenta al doble. La constante de tiempo aumenta y el proceso de carga y descarga es más lento. La pregunta número 4 es ¿por qué la corriente disminuye durante la carga? Porque el capacitor se va cargando y su voltaje aumenta, reduciendo la corriente que circula por el circuito. La pregunta número 5, que es la de cómo intervienen las leyes de Kirchhoff en el análisis del circuito, permiten analizar la distribución de voltajes y corrientes para comprobar el comportamiento del circuito RC. En la pregunta número 6 es ¿qué papel desempeña la fuerza electromotriz de la batería? Proporciona el voltaje necesario para que circule la corriente y el capacitor pueda cargarse. La pregunta número 7, ¿qué aplicaciones industriales tienen los circuitos RC?
La respuesta sería, se utilizan en temporizadores, filtros electrónicos, sistemas de control, alarmas y circuitos de retardo. En la pregunta número 8, ¿cómo influye el dieléctrico en la capacitancia? Un mejor dieléctrico aumenta la capacidad del capacitor para almacenar la carga eléctrica. En la número 9 es, ¿qué ocurrirá si el capacitor se conecta con la polaridad invertida? Puede calentarse, dañarse o incluso explotar, ya que los capacitores electrolíticos tienen la polaridad. ¿Qué diferencias existen en un circuito RC y en un circuito RL? En un circuito RC la energía se almacena en el capacitor, mientras que en un circuito RL se almacena en una bobina o un inductor. La práctica número 6 sería todo y sería todo. Muchas gracias.